Si quieres aprender a trabajar con políticas de grupo en Windows Server 2025, este video es para ti. Saludos estimados, mi nombre es Giancarlos Duarte y en este video te voy a mostrar cómo gestionar las políticas de grupo desde Windows Server 2025. Las políticas de grupo es una herramienta muy poderosa porque nos permite gestionar tanto las configuraciones de nuestros usuarios como las configuraciones de las computadoras que usan estos usuarios. Para gestionarlas vamos a usar el Group Policy Management Console, que lo vamos a encontrar aquí en Tools y miren aquí donde lo tenemos, Group Policy Management Console. Desde aquí, entonces, vamos a expandir aquí y tenemos la estructura de el forest, que es lo primero que tenemos aquí, y tenemos nuestro dominio principal. Debajo tenemos, miren aquí, una política. Vamos a pulsar OK aquí, que esta es el Default Domain Policy. Esta política se aplica a todos los usuarios y las computadoras del dominio porque está directamente en el dominio. Entonces, todos los usuarios que vamos a crear y todas las computadoras que vamos a unir al dominio están siendo afectados por esta política principal. Tenemos aquí la unidad organizativa de los controladores de dominio, en donde también tenemos una política que es el Default Domain Policy. Vamos a ver, el Default Domain Controller Policy. Y esta política afecta a los controladores de dominio de nuestro dominio. En este caso tenemos dos controladores de dominio, por tanto, esta política está aplicando configuraciones en estos dos servidores. Miren que está vinculada únicamente a la unidad organizativa de nuestros controladores de dominio. Aquí tenemos la unidad organizativa que creamos en una demostración anterior, también con la unidad organizativa de soporte. Y aquí podemos vincular las políticas que queremos que afecte a estos usuarios. Si queremos que afecte a todos los usuarios que definamos aquí o simplemente a los usuarios dentro de la carpeta o la unidad organizativa de soporte. Aquí tenemos el Group Policy Objects, que son las políticas que vamos a ir creando. Y tenemos otras dos opciones aquí como el WMI Filters y el Starter GPOs, que esas las vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente estas políticas nos permiten hacer configuraciones específicas en todos nuestros usuarios y todas las computadoras de nuestro dominio. Nosotros vamos a hacer una demostración simple. Vamos a crear una política aquí a nivel de nuestros usuarios. Vamos a crear una política aquí y le vamos a decir fondo de escritorio. Es una política súper simple. Pulsamos aquí y como vemos, esta política solo va a afectar a los usuarios o los objetos, mejor dicho, que se encuentren debajo de esta unidad organizativa. Nosotros pudiéramos, por ejemplo, si queremos evitar que esta política, que es el Default Domain Policy, afecte a los usuarios que tenemos aquí, podemos bloquear la herencia. Esto lo podemos hacer simplemente clic derecho aquí y le decimos bloquear herencia. Entonces, todos los cambios que estamos aplicando en este nivel no van a afectar a mis usuarios dentro de la unidad organizativa usuarios. Si en cambio yo quiero que esta política sí o sí, vamos a pulsar aquí para que esto no se muestre más, afecte a todos los objetos que tengo debajo de esta estructura, pues a la política le digo clic derecho aquí, Enforce. Y con esto, aunque yo estoy bloqueando la herencia en este nivel, se van a aplicar los cambios de esta política. Esto en algunos escenarios puede generar mucha confusión. Entonces, si no entendemos bien los cambios que hacen estas políticas y cuándo debemos utilizar un Enforce para nuestras políticas y cuándo bloquear la herencia, lo mejor es que inicialmente no usemos estas herramientas. Hay que primero entender bien qué hacen las políticas y a cuáles usuarios estamos afectando, a cuáles computadoras estamos aplicando estas políticas y luego entonces, si es necesario, utilizar estas herramientas. Vamos a desactivar aquí
el bloqueo y vamos a deshabilitar aquí el enforced. Correcto. Entonces, en esta política lo que queremos es colocar un fondo personalizado para nuestros usuarios. Para ello nos vamos a ir aquí al disco C. Tenemos una carpeta aquí que se llama GPOs y aquí tenemos una imagen que es la que vamos a utilizar para hacer esta prueba. Vamos a volver aquí un nivel y vamos a compartir esta carpeta. Vamos a compartirla aquí. Permisos. Lo vamos a compartir con todo el mundo. Solo lectura. Perfecto. Cerramos aquí y estamos listos. Vamos a entrar a las carpetas compartidas que tenemos en nuestro controlador de dominio para que copiemos la ruta de esta imagen. Aquí la tenemos. Vamos a pulsar Shift, clic derecho y vamos a copiar aquí Copy as Path. Perfecto. Entonces vamos a editar nuestra política. Vamos a maximizarla aquí. Entonces, estas políticas para cambiar el fondo de pantalla se aplica a nivel de usuario. Miren, aquí tenemos dos grandes rangos. Tenemos el rango este de las computadoras que aplican todas las configuraciones que podemos poner en los PC de nuestros usuarios o en las laptops que tengan. Y aquí las configuraciones que podemos aplicar a nuestros usuarios. Entonces vamos a habilitar aquí una política. Esto es un Administrative Template. Vamos a expandir aquí y vamos a seleccionar aquí Desktop. Entonces aquí vamos a entrar nuevamente a esta carpetica Desktop. Perfecto. Y aquí vamos a seleccionar el Desktop Wallpaper. Vamos a editar esta opción. Perfecto. Vamos a maximizar aquí. Vamos a habilitarla primero. Y aquí le debemos colocar la ruta en donde tenemos guardada nuestra imagen. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos una ruta local y tenemos aquí una ruta en una carpeta compartida. Nosotros vamos a utilizar esta opción de la carpeta compartida, de modo que nuestros usuarios todos puedan acceder a este archivo. Entonces, a mí el estilo que me gusta, por lo general, siempre es el fill. Perfecto. Vamos a pulsar aquí OK. Y ya con esto estaríamos listos. Aquí hay otras opciones y hay muchas opciones y configuraciones que podemos aplicar a través de las políticas. Aquí es simplemente empezar a jugar y ver cuáles se aplican en nuestros laboratorios o en las organizaciones donde estamos trabajando. Pero aquí hay cambios y políticas para todo lo que pudiéramos hacer en un computador. Entonces vamos a cerrar aquí. Pudiéramos ver también los detalles de mi política aquí en las configuraciones. Bueno, aquí me está bloqueando el reporte, pero nosotros podemos hacer una excepción allí y aquí la tenemos, mírenlo aquí. Perfecto. Entonces, con esto ya tenemos nuestra política lista. Ahora vamos a hacer una prueba desde nuestro cliente con Windows 11. Vamos a cerrar aquí. Vamos a encender nuestro cliente. Perfecto. Vamos a iniciar sesión con nuestro usuario, aunque me parece que nuestro usuario no está en esa unidad organizativa. Vamos a ver si está aquí en usuarios, el usuario Giancarlos. Vamos a ver aquí, User in Computers. Perfecto. Entonces, en usuarios tengo la unidad organizativa soporte y aquí tengo dos usuarios más, pero el usuario Giancarlo no está. Entonces vamos a mover el usuario Giancarlo a esta ruta. Vamos a seleccionarlo aquí, mover, y lo vamos a mover aquí a usuarios. Perfecto. Con eso ya estaríamos listos. Perfecto. Y entonces vamos a iniciar sesión en el cliente. Ok, vamos a deshabilitar aquí el Enhanced Session Mode.
y vamos a bloquear, a desbloquear aquí el teclado. E intentamos otra vez iniciar sesión. Perfecto, aquí a la primera funcionó. En algunas ocasiones tenemos que entrar al cliente y a través del CMD aplicar las políticas de grupo. Como la máquina virtual estaba apagada, no tuvimos que hacerlo. En caso de tener que hacerlo, simplemente abrimos el CMD. Perfecto, y aquí decimos gp update/force y listo. Con esto aplicamos las políticas. Pues vemos que es una demostración muy fácil este ejercicio. La verdad es que las políticas nos van a ayudar bastante en nuestro camino como administradores, por lo que les recomiendo que vean muchos videos de estas políticas, que practiquen. En el canal tenemos varios videos en donde explicamos algunas políticas que nos pueden ser muy útiles, por tanto te recomiendo que las vayas a ver. Y aquí también más adelante vamos a seguir haciendo algunas pruebas y algunas aplicaciones de políticas muy útiles. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que te sea muy útil y espero que lo puedas poner en práctica. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, si quisieras que hicieran algo en particular, que te diera alguna demostración en particular, por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Yo encantado. Si aún no te has suscrito, por favor suscríbete, comparte el video y sin más, nos vemos en el próximo video.